Muy bien. Bien, en la noche de hoy vamos a hablar sobre los vicios más allá del túmulo. Es un tema muy importante que como tal a todos nos atañe y es un tema que muchos, desde ya sea nuestra familia, nuestros amigos o a veces por nosotros mismos, nos hemos preguntado, ¿qué ocurre? ¿Será cierto que vivimos después de la muerte? ¿Será cierto que llevamos después de la muerte aquello que hoy tenemos en vida? ¿Será cierto que así como lo realizaban los antiguos egipcios, cuando echaban todas sus riquezas materiales, todo su oro, los faraones, a aquellas tumbas para que durante el viaje fueran acompañados con estas riquezas y muchos en algunas veces les les acompañaban sus súbditos para que los guiaran en estos viajes, para que tuvieran servidores? ¿Y será que después de la muerte esto ocurre? Bien, pues vamos a hablar primero que todo sobre la inmortalidad del alma, porque es necesario tener claro si verdaderamente sobrevivimos después de la muerte del cuerpo. Y yo, como tal, debo confesarles en la noche de hoy que yo no creo en la inmortalidad del alma. Muy bien, ¿sí? Así como lo escuchamos. Yo no creo en que el alma siga viviendo. ¿Por qué? Porque yo sé que el alma vive después de la muerte del cuerpo. Yo sé que el alma sobrevive, que el alma es inmortal. ¿Por qué? Hay una diferencia muy grande entre el creer y el saber. El creer es una información que nosotros mismos hemos sacado, que nosotros mismos nos hemos inventado. La humanidad, desde tiempos atrás, ha creído, por ejemplo, en diferentes tipos de dioses. Algunos creían en el dios Sol, en la diosa Luna, otros han creído en el dios Júpiter, como lo era en la era romana. Mas el saber es una información que como tal nosotros hemos buscado y de esta información la hemos estudiado. Pues ya después de estudiarla la hemos interiorizado. Esto es el saber, una información concreta, verdadera, que llega a nosotros y que nosotros la estudiamos, la profundizamos y terminamos por concluir con el razonamiento de que es verdadera. Después de haber dicho esto, sabiendo que somos seres inmortales y que en este compendio de enseñanzas que nos regalan, en el 1857, nuestros hermanos del plano espiritual elevado, ellos nos regalan a través de este libro 1019 preguntas, donde nos hablan exactamente sobre cómo es la vida en el plano espiritual. Y el insigne codificador, el maestro Allan Kardec, pregunta en la cuestión 136, ¿qué sería de nuestro cuerpo si no existiera el alma? Pues muchos en la humanidad nos hemos preguntado, ¿qué será? ¿Será que verdaderamente seguimos existiendo? En la ciencia, muchos se han devanado los sesos queriendo saber si verdaderamente el alma existe. Muchos han querido pesarla, otros han querido fotografiarla, mas otros, como los filósofos, se han preguntado si verdaderamente sí existe. Y los guías espirituales nos regalan en la respuesta que el cuerpo sin alma sería una masa de carne o todo lo que queramos, mas no un humano. Después de tener claro de que el cuerpo no puede vivir sin alma, vamos a ver cómo es entonces el retorno de esta alma a la vida espiritual. ¿En qué se transforma el alma? En el instante de la muerte, pregunta Allan Kardec, en la cuestión 149.
sabiendo que ya el cuerpo sería una masa de carne, entonces, ¿qué sería el alma cuando llegue al plano espiritual? Y los guías de la humanidad responden, vuelve a ser espíritu, vale decir, reingresa al mundo de los espíritus que temporariamente había dejado. O sea, no es como muchos piensan, que después de la muerte ya no hay nada. O como otros creen que después de la muerte regresamos a un todo. Pues no. Los guías de la humanidad nos han explicado en el libro de los espíritus que no solamente somos un cuerpo, somos un espíritu y que este espíritu recibe las impresiones del cuerpo a través del periespíritu. Se podría decir que este periespíritu es el lazo de las sensaciones entre el cuerpo y el espíritu. O sea, habiendo dicho esto, podemos ya razonar en que todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo se va a repercutir en nuestro espíritu. Y como ya sabemos, el espíritu sigue viviendo, pues vamos a ver qué es lo que nos llevamos de esta vida, qué es lo que le afecta o lo que le ayuda a nuestro espíritu a evolucionar, a tener la conciencia de sí mismo y a tener esa conciencia del plano espiritual, esa conciencia de Dios, de todo lo que nos rodea. Y Allan Kardec pregunta en la cuestión 164 si todos los espíritus experimentan en el mismo grado y durante un lapso idéntico la turbación que sigue a la separación del alma con el cuerpo. Pues bien, nuestros queridos hermanos trabajadores del bien nos ilustran, nos dicen, no, ello depende de su elevación. El que está ya purificado vuelve en sí casi inmediatamente. O sea, sí, el que se haya elevado moralmente, porque se ha desprendido de la materia durante la vida del cuerpo, al paso que el hombre carnal cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de esa materia. Entonces, nos quieren decir que el tiempo en que nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo es diferente. Diferente, ¿por qué? Porque va dependiendo de la conciencia que tengamos, de lo que hagamos en nuestra vida como tal, en este plano carnal. Si realizamos acciones que nos ayuden a trascender, acciones que ya con miras en la inmortalidad del alma, nos ayuden a elevarnos hacia Dios, mas no realizar acciones que nos lleven a mantener esa impresión de la materia en nosotros. Pues tenemos muchísimas cosas que nos ayudan a tener esta impresión de la materia después de la muerte. Entre estos tenemos los vicios. Como bien nos había dicho Olguita en un principio, tenemos los vicios morales y tenemos los vicios materiales, que son los más comunes y los que todos conocemos. Los cuales son, como podemos ver, el alcohol, el cigarrillo, el juego, el sexo y la gula. Debo aclarar, el sexo, pero el sexo desvirtuado, más no el sexo como complemento del amor, de la unión entre pareja. Hay que tener muy claro esto. Más, entre los vicios materiales, la gran mayoría, o prácticamente todos, nos causan como mínimo un promedio de 7 tipos de cáncer a nuestro cuerpo. Son vicios que de por sí no nos ayudan absolutamente en nada en el progreso de nuestro espíritu. Antes, al revés, lo que hace es que nos ayudan a mantener a nuestro espíritu muy ligado a los lazos materiales, al mundo, al planeta. Y tenemos los vicios morales. Más debo aclarar que vicios morales, entre comillas, porque un vicio moral es toda aquella inclinación hacia el mal que no se le ha puesto un control. Toda aquella inclinación hacia el mal que ha aflorado en nosotros y que nosotros no le hemos puesto un stop, un pare. Entre estos tenemos el egoísmo, la envidia, el orgullo, la avaricia y el ocio. Bien, y entre todos estos, ¿cuál será
aquel vicio más grave, aquel vicio que me haga muchísimo daño, más que los otros. Y esto pregunta Kardec en la cuestión 913. ¿Cuál es, entre todos los vicios, el que puede considerarse como el más pernicioso? ¿Cuál creen ustedes, mis queridos hermanos, allá en sus casas? ¿Cuál será, entre todos estos vicios que vimos, después de saber que algunos provocan en nuestro cuerpo cáncer y después de saber que muchos otros no nos ayudan en la elevación de nuestro espíritu hacia Dios en la escala moral? Y nos contestan nuestros queridos hermanos del plano espiritual. Muchas veces lo dijimos, el egoísmo, de él procede todo el mal. Estudiad cada uno de los vicios y comprobaréis que en el fondo de todos ellos, existe el egoísmo. En balde los combatiréis, pues no alcanzaréis a extirparlos, en tanto no hayáis atacado el mal en su raíz, destruyendo su casa. O sea, que podemos analizar todos estos vicios y podemos ver que de ellos la raíz es el egoísmo. Y nos siguen esclareciendo. Tiendan pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objetivo, porque allí está la verdadera plaga de la sociedad humana. El que quiera acercarse ya en esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Él neutraliza todas las demás cualidades. ¿Por qué nos dicen que es incompatible el egoísmo con la justicia, el amor y la caridad? Porque el egoísmo crea alrededor de nosotros una niebla, nos eleva en un pedestal, donde muchas veces cuando vamos a practicar la justicia, o sea, cuando vamos a poner en la balanza las ofensas que los demás me hacen con las ofensas que yo hago, muchas veces esta balanza se va a inclinar en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque habrá egoísmo en nosotros. Mas, ¿por qué el egoísmo también es incompatible con el amor? Porque cuando yo soy egoísta en el amor, solamente estaré pensando en mí, mas no estaré pensando en la otra persona, mas no me iré a poner en el lugar de la otra persona a quien siento este amor. ¿Y por qué no es compatible con la caridad? Porque solamente me hace ver mis necesidades. La caridad es entender las necesidades de los demás, de nuestros hermanos, y ponernos como tal en el lugar de ellos. Mas cuando estoy nublado por el egoísmo, solamente he de ver aquello que a mí me aqueja. Solamente he de pensar en mí, en mis problemas, como muchos lo pudimos comprobar en el inicio de esta pandemia, de los centros comerciales abarrotados, porque las personas, llevaban en su carrito de hacer mercado cantidad de papel y de muchos otros útiles de aseo y de comida, dejando a nuestros hermanos sin muchas de estas primeras necesidades y muchas de estas cosas que ayudan a aliviar nuestras primeras necesidades. Esto es muestra de nuestro egoísmo. Ahí, como nos dicen nuestros hermanos del plano espiritual, radican todos los males. Y es ahí a donde debemos de llevar todas nuestras fuerzas para poder desligarnos de este egoísmo. Bien, después de que en el plano espiritual, ya sabiendo que somos seres inmortales, tenemos múltiples existencias. Somos inmortales, tenemos una sola vida, pero múltiples existencias. Y en muchas de estas se reflejan desde la niñez las tendencias a los vicios. Y en algunos casos, los padres prefieren ser perniciosos y consentir estas inclinaciones antes que corregir. Muchos de nosotros como padres decimos en los niños, cuando ellos están dando estas manifestaciones, estas inclinaciones hacia los vicios, decimos que es por etapas, que el niño simplemente está pasando por una edad difícil, una etapa difícil, donde es incomprendido y que deberemos de dejarlo a sus anchas. Pues no, mis queridos hermanos, es
esa la edad en donde debemos de tomar a aquellos niños y llevarlos a despojarse de las malas inclinaciones para que en un futuro no se conviertan en, como ya vimos, vicios morales. Porque si no aprovechamos en esta existencia, lastimosamente, cuando lleguemos al plano espiritual, vamos a sufrir mucho por estos apegos que llevamos con estos vicios. Y aquí André Luis nos esboza un ejemplo en el libro Nuestro Hogar, en el que muchos espíritus recién llegados a la colonia duplicaban sus exigencias. Estos espíritus en esta colonia de transición querían mesas abundantes de comida y bebidas excitantes, evocando los viejos vicios terrestres. Muchos, nos explica André Luis, que llegando al plano espiritual, al plano de la realidad, llegan con estos vicios muy arraigados, con estas tendencias hacia la materialidad. Ellos queriendo nuevamente sentir estas experiencias que vivimos aquí en nuestro plano terrenal, como el comer, el beber, el embriagarnos, pues ellos querían sentir nuevamente estas sensaciones allá, en el plano espiritual. Y Andrés Luis nos esclarece también que el gobernador de esta ciudad hizo muchísimos esfuerzos, tanto que duró 150 años en poder lograr en que estos hermanos se despojaran de estos vicios, llamando a muchos espíritus de colonias muy elevadas que ya se habían logrado despojar de estas malas inclinaciones para que vinieran a ayudarle a ellos a despojarse de estos vicios, de estas tendencias hacia la materialidad. Es por eso muy importante que debemos desde ya, tomar conciencia en aquello que nos ayuda a elevarnos o tomar conciencia de lo que nos ayuda a mantenernos aquí apegados a la tierra, a este cuerpo, a esas malas inclinaciones que para nada nos ayudan. Mas, cuando estos espíritus no encuentran muchas veces cómo saciar sus deseos, buscan en los encarnados quienes simpaticen con ellos. Muchos de estos espíritus que no llegan algunas veces a colonias espirituales como nuestro hogar, que quedan en algunas ocasiones sin rumbo, espíritus errantes, pues ellos quedan buscando cómo saciar nuevamente estas sensaciones, estos deseos, y muchos se ligan a nosotros, como ya vimos en muchas conferencias atrás, se ligan a nosotros por leyes de afinidad, porque somos nosotros la puerta para que ellos encuentren esta saciedad hacia estos vicios. Recuerdo un caso de un joven donde él nace en una familia de un buen estatus. Esta familia tenía por costumbre tomarse un vino después de cada comida, como muchos dicen, para realizar digestión. Pues este joven desde niño, viendo que sus padres realizaban estas acciones, empieza él también a interesarse por tomar el vino, por probar este vino que según le hacía muy bien a su organismo después de cada comida. Él empieza con un vinito después de cada almuerzo, luego lo lleva a que no necesita de comer para poder tomar aquella bebida. Mas llega un punto donde ya no come por estar en la bebida alcohólica. Y así hasta que llega el momento en que se despoja de su familia por ir a buscar en las calles este licor. Mas él no sabía que en una existencia anterior él ya había sido una persona que se había entregado a este vicio y que no lo había logrado superar. Y en esta nueva existencia era una oportunidad para él, para que se desligara de este mal hábito que traía, de esta mala inclinación. También ocurre, como bien dijimos, con el sexo desvirtuado. Aquellas personas que se encuentran en estados
donde mentalmente están una y otra vez llevando a momentos sexuales su mente, están una y otra vez pasando sus pensamientos por acciones que tienen que ver con esta índole, pues muchos espíritus se ligan también a ellos, donde extraen estas energías de estos hermanos que viven muchas veces en la promiscuidad y donde adquieren en muchas ocasiones enfermedades que terminan por dañar su cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros somos, como se podría decir, copas humanas, cómo nosotros ayudamos a estos espíritus a saciar sus deseos. Y quise traer este video desde YouTube de una serie espírita, es corta, la cual los invito a que veamos cuando tengamos el tiempo, porque es muy interesante cómo ocurren estos casos. Y vamos a ver, esta serie se llama Solo. Aquí podemos ver cómo un hermano ya en el plano espiritual no se desligó de sus malas inclinaciones, no se desligó de los vicios que lo atormentaban, pues ya estando en el plano espiritual, busca la forma de saciar, busca la forma de experimentar nuevamente estas malas inclinaciones y encuentra precisamente a un hombre incauto que sin saber lo que ocurre alrededor de él, es puerta para que este hermano pase a convivir con él y a inducirlo cada vez más a beber y a beber una y otra vez. A muchos de nosotros nos ocurre hoy en día. Muchos decimos, es que es solamente una cervecita, es que es un cigarrillito, es que es una probadita y no más. Cuando no sabemos todo lo que ocurre alrededor, todo lo que está pasando en el plano espiritual, cuando es exactamente como acabamos de ver, una cervecita o un cigarrillito. Más, quiero que veamos también un ejemplo que en el libro El cielo y el infierno plasma Kardec. En este ejemplo, Kardec nos ilustra en que hubo un espíritu llamado Ángela. Este espíritu se presenta a un medium, el cual este espíritu se encuentra en un sufrimiento muy, muy doloroso, en un sufrimiento en el cual no encuentra ella la paz ni la tranquilidad. Vamos a ver qué ocurre. El medium le pregunta a este espíritu, ¿estás arrepentida de tus faltas? Y él responde, no, pero ¿eres feliz? Y este espíritu, el espíritu de Ángela, responde, no, no lo soy. ¿Qué es pues lo que te falta? La paz. Aquí podemos ver cómo
A pesar de que esta hermana no es feliz, tampoco está arrepentida, pero en su condición en el plano espiritual no encuentra la paz que le aquiete su espíritu, aquella paz de conciencia, que es la paz que verdaderamente tranquiliza. Y él le pregunta, el medium pregunta a este espíritu, ¿cuál fue tu posición social? Él responde, esta mujer responde, estuve casada y fui madre. Ella, por estar buscando saciar estos placeres de beber, de estar con otros hombres, abandona a su esposo y a sus hijos. Y luego el medium le pregunta, ¿cómo has pasado tu vida? Y ella dice, divirtiéndome de joven y hastiándome de casada, como bien les acabo de comentar. Más, ¿cuáles eran tus ocupaciones entonces? Si te la pasabas todo el tiempo bebiendo y bailando. Y ella dice que ninguna, simplemente se dedicaba a esto. Mas el medium le responde, ¿quieres reparar esa existencia inútil ayudando a los espíritus culpables que sufren alrededor tuyo? Y Ángela responde, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Y el medium le dice, ayudándole a mejorarse a través de tus consejos y oraciones. Aquí podemos ver cómo un espíritu que no tiene paz, pero que más tampoco se arrepiente de sus faltas, aún en la vida espiritual, no quiere trabajar por ayudar a sus hermanos, para así de esta forma ella ayudarse en encontrar esta paz íntima. Y el espíritu guía del medium nos esclarece que nos esclarece sobre cuál ha sido la existencia de Ángela. Y él nos dice, ha sido una existencia en la ociosidad y en la inutilidad, perezosa y egoísta por gusto. Quiso experimentar la vida en familia, pero el espíritu había progresado muy poco. Siempre rechazó la voz íntima que le mostraba el peligro. El espíritu de Ángela decidió darse a estos goces del mundo, en el cual muchos hoy transitamos. Fue perezosa y egoísta por gusto. Y no solamente eso, acarreó problemas también en sus hijos, abandonándolos, y en su esposo, pues ya que ella misma deseó experimentar la vida en familia. Y aquella voz que todos, no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo, que no escuchemos esta voz dentro de nosotros. Aquella voz que muchos podemos hoy en día acallar. Aquella voz que la podemos tapar con otras cosas en nuestra mente, pero que cuando lleguemos al plano espiritual, esta voz se va a convertir en un parlante y es la que nos va a decir lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, la cual es la voz de la conciencia. Pues bien, será que entre todos estos vicios no podremos nosotros refrenarlos? ¿Será que no habrá vicio del cual seamos nosotros capaces de ponerles ya un alto? Y esto pregunta Kardec en la pregunta 911. No hay pasiones tan vivas e irresistibles que la voluntad les sea impotente refrenar. Como ya vimos en el video donde este hermano quería comer, pero él siente aquella inclinación y termina optando por la cerveza, o como en Ángela, que como ya vimos, deseó experimentar en familia y terminó entregándose al libertinaje. ¿Será que no habrá en nosotros algo, una voluntad que sea fuerte para poder refrenar estas malas inclinaciones? Y los guías de la humanidad nos esclarecen. Existen muchas personas que dicen quiero, pero solo en sus labios hay voluntad. Quieren, mas están muy satisfechas de que la cosa no se produzca. Cuando alguien cree no poder dominar sus pasiones, es porque su espíritu se complace en ellas. Y esto es algo muy importante. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado y poder determinar en qué es en lo que nos complacemos. Si es en la pereza, si es en el egoísmo, si es en el trago.
o en muchos de los demás vicios que como ya vimos. Y nos siguen esclareciendo, esto resulta de su inferioridad. El que trata de reprimirlas tiene conciencia de su naturaleza espiritual. Derrotarlas significa para él una victoria del espíritu sobre la materia. En la noche de hoy, muchos de nosotros estamos adquiriendo una conciencia espiritual. Estamos adquiriendo una información, la cual va a nuestro subconsciente y que tarde o temprano vamos a tener que llevarla a nuestro consciente. Y dependiendo de lo que hagamos nosotros con esta información, nos va a ayudar a elevarnos, o si vamos a seguir acallando esta vocecita y le vamos a seguir dando rienda suelta a lo que se complace en nuestro espíritu. Más adelante, Kardec pregunta, ¿podría siempre el ser humano, mediante sus esfuerzos, derrotar sus malas tendencias? Si bien dice que muchas veces está solamente en los labios el querer hacer las cosas, pues ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y los guías nos responden, sí, y a veces esforzándote poco. Lo que nos falta es voluntad. Ah, pero cuán pocos de vosotros os esforzáis. Mis queridos hermanos, es simplemente un poco de voluntad, pero de verdadera voluntad, no como la que nos acabaron de decir que se encontraba en los labios. Cuando decimos, es que quiero hacer algo, quiero entrar al gimnasio, quiero adelgazar. Por ejemplo, el 1 de enero es lo que más se dice en el mundo. Vamos a adelgazar, pero llega el 6 de enero y hasta ahí llegó. Mas muchos de nosotros también emprendemos por dejar vicios. Decimos, ya voy a dejar de tomar, después de una resaca muy grande. Pero en el fondo sabemos que esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque no tenemos la voluntad suficiente y no nos esforzamos lo verdaderamente necesario para decir, esto no me hace bien. Por lo tanto, lo hago a un lado de mi vida, lo rechazo, lo saco, porque nada me va a ayudar. Y hoy, con la información que estamos obteniendo, ya tenemos más conciencia. Por lo tanto, vamos a imponerle una voluntad más grande a estos vicios. Y luego Kardec pregunta en el ítem 9.19, ¿cuál es el medio práctico y más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal? Esto nos deja entrever que ya estamos pensando en el futuro. Ya queremos desde esta existencia desligarnos de aquellos vicios que nos atan y que nos hacen tantísimo daño que los podríamos llevar a futuras existencias. Entonces, ¿cuál será el medio más práctico y más eficaz para poder mejorarnos? Y un sabio de la antigüedad nos lo dijo, conócete a ti mismo. Es algo que, como bien muchos ya hemos escuchado en múltiples conferencias, pero mis queridos hermanos, una vez más, nos lo repiten y debemos de revisar esta información. No debemos de dejar que llegue y haga un leve paso y vuelva y salga. No, debemos de que esta información llegue a nuestra mente y podamos llevarla a nuestro corazón, para así de esta forma poder aplicarla. Y Kardec también pregunta, ¿cómo hago para conocerme a mí mismo? En el ítem 9.19. Y San Agustín, quien es el espíritu que lo está ilustrando, es el espíritu quien nos regala esta información, él dice, haced aquello que hacía yo cuando se llegaba al finalizar del día. Cuando llegaba la noche, antes de acostarme en mi lecho, me preguntaba, ¿con qué intención actué en determinado momento? Muchos de nosotros actuamos y muchas veces con no muy buenas intenciones. Solamente es que disfrazamos estas intenciones cuando verdaderamente en el fondo hay malas intenciones y es algo que debemos nosotros, después de adquirir esta conciencia, preguntarnos. Con esta conciencia plena vamos a hallar con qué intención hemos actuado hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo.
Y más adelante él dice que debemos de preguntarnos si hice algo que censuraría en otra persona. Si como tal yo reprocho porque mi vecino es chismoso o mi vecina está pendiente de todo lo que ocurre en la cuadra, pero muchas veces yo no me doy cuenta que yo también soy así y tiendo a caer en hablar de los demás. Por lo tanto, estaría yo haciendo algo que reprocharía o que censuraría de otra persona. Mas después nos esclarece, si he realizado una acción que no me atrevería a confesar. ¿Cuántos de nosotros durante el día realizamos acciones que muchas veces las guardamos para nosotros mismos? Aquellas acciones que si yo sería capaz de contársela a otra persona y si estaría bien esta acción. ¿Cuántos nos deberíamos de preguntar si en realidad hemos hecho acciones que no me atrevería a contar? Y nos esclarece también que si Dios me llamara en este momento al mundo de los espíritus, ¿tendría temor de ver de nuevo a alguien? ¿Debo yo algo a alguien? Por eso Jesús decía que cada vez que fuésemos a realizar nuestras oraciones, debemos primero que todo pedir perdón a nuestro prójimo y como tal perdonar también las ofensas que los demás me han hecho, para que nuestro Padre nos perdone. Si nosotros no perdonamos y si Dios nos concede el honor de llegar al plano espiritual, ¿tendríamos nosotros que escondernos de alguien? Es una pregunta muy interesante. Y después nos dice, examinar si he realizado algo contra Dios, contra el prójimo o contra mí mismo. Pues muchos de nosotros, al estar ligados a estos vicios, a estas malas inclinaciones, a la bebida, al alcohol, como ya vimos, le estamos causando un daño a nuestro cuerpo. Y al causarle un daño a nuestro cuerpo, estaremos causándole también un daño a nuestro modelo organizador biológico, el cual es el periespíritu. Y al ser de esta forma, al nosotros causar este daño a nuestro cuerpo y a nuestro periespíritu, estaríamos cometiendo un suicidio. Solamente es que sería un suicidio indirecto. Ya sabemos que tenemos suicidios directos, que son aquellos donde la persona toma un arma, se toma unas pastillas, se cuelga del cuello o se lanza muchas veces a un vacío y de esta forma acaba con su vida. Esto es un suicidio directo. Más los suicidios indirectos son aquellos en los que yo estoy atentando contra mi propio cuerpo lentamente, a través de pequeñas dosis, de pequeñas cantidades, de un traguito, de un cigarrillo o muchas veces de un psicotrópico. Pues al causarnos este daño, llegaremos al mundo espiritual en un dolor inmenso, en un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios nos concedió la oportunidad de elevarnos y lo que hicimos fue estacionarnos. Es por eso que todos nuestros esfuerzos desde ya en esta existencia debemos de volcarlos a dejar atrás todos estos vicios que hoy nos atan y que hoy nos hacen daño. Y no solamente hoy, sino también en el mañana. Y San Agustín concluye, las respuestas serán un descanso para la conciencia o la indicación de un mal que hay que curar, como ya lo habíamos dicho. Debemos de hacer conciencia, porque siendo de esta forma, aplacaremos el orgullo, y al aplacar el orgullo, vamos a encontrar los verdaderos males que nos afligen. Vamos a encontrar verdaderamente quiénes somos, cómo somos. Pues hay muchos que hoy en día no nos conocemos. Ocurre cierta situación y nosotros reaccionamos ante esa situación de una forma en como muchos no esperábamos. Y después decimos, ¿yo por qué reaccioné así? Este no soy yo, este no era yo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y al no conocernos a nosotros mismos, no vamos a tener la conciencia de aquello que hay que curar en nosotros, en nuestro ser. Y esto me recuerda, y quise traerlo aquí a colación, la historia de un viejo indio cherokee, que él
narrándole a su nieto o contándole a su nieto que dentro de nosotros hay dos lobos en constante litigio. Tenemos dos lobos que todo el tiempo están batallando. Por un lado, tenemos a un lobo malo, el cual son los vicios como el orgullo, el ego, la ira, la impaciencia, la envidia, muchos como los que ya acabamos de ver. Y el otro lobo son las virtudes, aquellas como el amor, como la paz, la serenidad, la humildad. Esto le narra este viejo indio cherokee a su nieto, mas el nieto le pregunta: abuelo, si los dos están en batalla, entonces ¿cuál de los dos ganarán? Y el abuelo en su sabiduría le responde: querido hijo, va a ganar aquel a quien tú alimentes más. Y es algo que verdaderamente llega, porque todos estamos transitando por ese camino, donde ya sea que tenemos vicios y ya sea que también transitamos con las virtudes. Solo es que algunos le damos mucho más alimento a aquel lobo de los vicios y otros han alimentado mucho más al lobo de las virtudes, al lobo bueno. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos encontramos dando estos alimentos y acrecentando el lobo de los vicios? ¿Y cuántos que, como ya hemos visto en la historia de la humanidad, nos han enseñado el alimento del lobo bueno? Muchos como Gandhi, por ejemplo, Teresa de Calcuta, o nuestro querido Chico Xavier, o Divaldo Franco, por tener ejemplos así un poco más cercanos. Más, ¿cómo hablar del Maestro Jesús también, quien fue el mayor ejemplo que debemos de tener para poder desligarnos de los vicios y poder darle paso a las virtudes? Es por esto que a conciencia se hace necesario que estudiemos también las virtudes. Sí, muchos nos culpamos porque tenemos este vicio, porque tenemos aquel, o porque tenemos aquel otro. Y los estudios nos han enseñado que la mente lleva o realiza aquellas acciones en las cuales se enfoca siempre su pensamiento. Si nosotros vamos a enfocar nuestro pensamiento en las virtudes, terminaremos por realizando muchas de estas virtudes. Muchos de nosotros debemos de darle paso, de alimentar estas virtudes. ¿Cómo? Hay un ejercicio muy hermoso, el cual hemos llevado a cabo en el Centro Espírita, y es que, por ejemplo, tenemos de una virtud, vamos a tomar la virtud como la paciencia, pues esta semana vamos a practicar la paciencia. Muchos en nuestro ser somos pacientes, algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero vamos a alimentarla esta semana, la paciencia, y es algo que desde ya los invito también a que pongamos en práctica. Tomemos por esta semana como virtud a la paciencia y ante cada situación que se presente, debo de afrontarla con paciencia. La próxima semana vamos a tomar la virtud de la tolerancia, del amor, de la humildad, así, hasta que vayamos de una en una, ir acrecentando en nosotros estas virtudes para que termine ganando el lobo bueno dentro de nosotros. Porque bien nos lo dijera aquel maestro en Mateo 7, 13 y 14, donde nos dijera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición, y espacioso el camino que conduce a ella, y muchos son los que entran por ella. En cambio, qué pequeña es la puerta de la vida, y qué estrecho es el camino que conduce a ella, y qué pocos son los que entran por ella. Mis queridos hermanos, el Maestro Jesús, desde muchísimo tiempo atrás, exactamente más de 2000 años, nos viene diciendo y nos viene invitando que debemos de tomar aquel camino de virtudes, que sí, que son difíciles, porque debemos de hacer conciencia de aquello que no nos gusta, debemos de hacer conciencia de aquello en lo que nos complace estar, muchas veces, como ya vimos, son los vicios, y deseamos transitar por el mundo por anchas, por esta puerta, por este camino ancho, mas
olvidando la puerta y el camino estrecho, aquel camino que el maestro Galileo nos enseñó, aquel maestro que hoy abre sus brazos a decirnos: venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mis queridos hermanos, no estamos solos en este mundo. El Maestro Jesús nos regalara su amor desde hace más de 2000 años. ¿Y cuántos lo hemos rechazado en distintas existencias, en diferentes encarnaciones, por darle vía libre a aquel camino ancho, el cual hemos transitado ya en muchísimas existencias? Y que nuevamente Él hoy, con esta información, con esta luz que llega a nosotros, como es el espiritismo, nos regala una nueva oportunidad para poder desligarnos de estos vicios, de estas luchas que estamos llevando. El Maestro Jesús nos abre los brazos y nos dice: venid a mí. ¿Cuántos de nosotros vamos a dar la espalda y lo vamos a dejar con los brazos abiertos? ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar conciencia y vamos a entregarnos a los brazos de aquel maestro Galileo que, como Miriam de Migdal lo hiciera en aquella noche, donde se arrodillara ante el maestro y le dijera: soy pecadora, traigo una vida entregada a los vicios, hoy soy una mujer del deseo, soy una meretriz? Y el maestro, en su infinito amor, le dijera: Miriam, no me interesa quién fuiste, no me interesa quién eres hoy, mas sí me interesa quién serás mañana, quién serás en un futuro cuando hayas dejado ya este plano terrenal. ¿Quiénes seremos nosotros, queridos hermanos, ante este llamado que nos hace el Maestro de amor? Si vamos a escucharlo, como lo hizo Miriam de Migdal, quien al siguiente día lanzara por el balcón de su palacio todas las riquezas que ella tenía, pues muchos creyeron que estaba loca, mas ella se entregara por amor a aquellos hermanos que en su tiempo sufrieran de esta enfermedad tan grave, la cual era el desprendimiento de las carnes. Y ella, un día, lavándose, bañándose en Cafarnaúm, encontrara una mancha en su pecho, y ella cogiera un trocito, una ramita, y la incrustara en esta mancha del pecho y no sintiera nada. Mas en aquella noche, Miriam, hablándole a aquellos nuestros hermanos que sufrían de esta misma enfermedad, lo que hoy llamamos volvió la enfermedad, aquella enfermedad, la que nos lleva a que se nos pudran las partes de nuestro cuerpo. Y ella dijera ante nuestros hermanos: hoy nosotros quienes sufrimos de esta enfermedad, mas no vosotros. Ya ella se incluía, pues el amor del Cristo es para todos. Y en aquel momento, cuando ella llegara al plano espiritual, fuera recibida por el Maestro Jesús con los brazos abiertos, por entregarse al amor hacia todos sus hermanos, desligándose de los vicios que la traían desde mucho tiempo atrás, transitando por caminos cerrados. Queridos hermanos, hoy el Maestro Jesús nos deja su invitación, y es por eso que debemos de darle las gracias. Gracias infinitas, Maestro Jesús, por esta luz que has regalado a nuestra alma. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por acompañarme en la noche de hoy.